Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Hola amigos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a analizar la letra de una canción y vamos a descifrar el significado interno de su letra. Hablamos de la canción titulada Un ramito de violetas, interpretada por Manzanita. Además, vamos a conectar el simbolismo de las flores, especialmente las violetas, con la letra de esta canción, así como explorar la carrera y el estilo musical de Manzanita, añadiendo algunos detalles interesantes para hacer el vídeo ameno. Espero que nos acompañes hasta el final para descubrir algún dato que todavía no conoces y te voy a desvelar al final del vídeo. Más de 3 años recibe cartas de un extraño. La canción Un ramito de violetas cuenta la historia de una mujer que recibe un ramo de violetas cada 9 de noviembre, enviadas anónimamente por alguien que expresa amor y ternura. Las violetas representan misterio, amor oculto y lealtad, elementos que están presentes en toda la canción. En el lenguaje de las flores, las violetas simbolizan amor secreto, fidelidad y modestia. Son un símbolo perfecto para esta historia de amor oculto y devoción, en la que alguien envía flores sin revelar su identidad. Como siempre sin tarjeta, sí. Como siempre y sin tarjeta, amor oculto y misterioso. Las violetas simbolizan un amor silencioso, lo que coincide con el mensaje de la canción. Este amor escondido trasciende la distancia y el anonimato, al igual que la esencia de la violeta, una flor humilde y modesta, pero llena de significado. Cada 9 de noviembre. Cada 9 de noviembre, lealtad y devoción. En la canción, el hecho de que cada 9 de noviembre la protagonista reciba un ramo de violetas muestra una lealtad constante. La violeta, como símbolo de devoción, hace que esta flor sea ideal para expresar sentimientos profundos y fieles. Te mandaba un ramito de violetas, sí. Un ramito de violetas. Para aquellos que se sienten inspirados por la canción y quieran cultivar violetas en casa, aquí tenéis algunos consejos. Bueno, primero te presento a la violeta africana, la Saint-Paulia. Es una pequeña planta de hojas carnosas y flores de color púrpura, blanco, azul o incluso hasta rosa. Florece en interiores durante todo el año. Las violetas africanas prefieren estar en lugares donde reciban luz indirecta brillante, suelos bien drenados y riego cuidadoso. Es ideal regarlas por debajo para que el agua no toque las hojas, por ejemplo, sumergiendo la maceta en un balde con agua. Se desarrollan y prosperan muy bien a temperaturas de entre 18 y 24 grados Celsius. La segunda sería la violeta de los Alpes o ciclamen. Estas violetas tienen flores llamativas y hojas en forma de corazón, floreciendo en otoño e invierno. Prefieren estar ubicadas en un lugar donde puedan recibir luz indirecta y temperaturas frescas. En eso coinciden las dos. Deben regarse moderadamente, evitando el exceso de agua, ya que los bulbos pueden pudrirse. Escribía mi verso, dime niña quién era. En la antigua Roma, las violetas eran consideradas símbolo de amor y se utilizaban en perfumería. Los griegos también las valoraban por sus cualidades medicinales y simbólicas, asociándolas con modestia y pureza. En jardinería, las violetas pueden crecer tanto en interior como en exterior, y su versatilidad las convierte en una elección perfecta para aquellos que quieren añadir un toque de color y simbolismo a sus hogares o jardines. Te mandaba flores por primavera. Pero ahora ha llegado el momento de hablar sobre Manzanita y su carrera musical. Manzanita, cuyo verdadero nombre era José Manuel Ortega Heredia, fue un cantautor español
que destacó en la fusión de géneros musicales. Creció en una familia gitana y se empapó desde muy joven de la música flamenca, pero también incorporó elementos de la rumba y el rock, logrando un estilo inconfundible. El estilo de Manzanita es una mezcla de flamenco, rumba y elementos del pop y el rock. Sus canciones tienen una sensibilidad especial, a menudo abordando temas de amor y desamor, pero también misticismo y temas espirituales como en su versión de Un ramito de violetas. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí. Manzanita logró cambiar o combinar, podríamos decir mejor, el flamenco tradicional con el ritmo contagioso de la rumba y el rock. Esta mezcla le dio un sonido innovador que atraía tanto a los fanáticos de la música tradicional como a aquellos que preferían estilos más contemporáneos. Su voz tenía un toque grave y emotivo, lo que le permitía transmitir mucha intensidad en sus interpretaciones. Este estilo encajaba muy bien con canciones de amor intenso y melancólico, y en su interpretación de la canción Un ramito de violetas, Manzanita le da una nueva vida a la canción, haciendo que se sienta más cruda y sentimental. En sus letras, Manzanita exploraba temas de amor, soledad y espiritualidad, lo que le daba un toque reflexivo y profundo a sus canciones. Este enfoque lo convirtió en una figura única dentro de la música española, y su interpretación de canciones populares añade un nivel de emotividad que resuena con el oyente. Te mandaba un ramillito de violetas, sí. Como te he prometido al principio del vídeo, te voy a contar unas curiosidades que seguro no conoces. Su padre fue el famoso cantautor de flamenco Rafael Ortega García, conocido como Manzanita, de quien heredó el apodo. Desde pequeño estuvo rodeado de figuras importantes en el flamenco, lo que marcó profundamente su estilo musical. Y hablando de la canción Un ramito de violetas, diremos que aunque esta canción fue escrita e interpretada originalmente por Cecilia, la versión de Manzanita se convirtió en un gran éxito en España y América Latina. Su estilo le añadió un toque nuevo, transformando una balada folk en una interpretación casi espiritual. Te invito a que reflexiones un momento sobre lo que significan las violetas para ti y te animo a que regales a tus amigos más íntimos un ramito de violetas como símbolo de cariño y de amistad. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Me gustaría que nos comentaras desde qué país nos estás viendo y qué opinas de la interpretación de Manzanita de esta bonita canción de Cecilia. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo, suscríbete si todavía no lo has hecho y te invito a que me dejes un like que nos ayuda mucho al canal y te espero en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¿Quién te escribía mi verso? Dime niña quién era.